Quizás la pregunta más común que tenemos en nuestro canal y en nuestra página es ¿con qué frecuencia debo de regar las plantas de Corona de Cristo o Rosa del Desierto? Quédate con nosotros y trataremos de responder lo más adecuadamente posible esta pregunta. Jardinería práctica, tu vivero en casa. ¿Con qué frecuencia debo de regar las plantas de Rosa del Desierto o Corona de Cristo? Y nos hemos dado cuenta que es una pregunta muy común, pero un poco complicado de responder porque las circunstancias de las comunidades, de los climas diferentes, de los tamaños de nuestras plantas, los materiales en las que los tenemos en las macetas, es diferente. Entonces es difícil poder precisar, mira, riégala una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana. En este video queremos explicarles cuáles son esas variantes que nos van a ayudar a determinar la frecuencia de riego adecuada para las plantas que tenemos en casa. Cuando nosotros conseguimos plantas en el vivero, muchas veces podemos ver una etiquetita que traen y que ahí nos indica la frecuencia de riego. O si nosotros le preguntamos a la persona que nos la vendió, oye, ¿y esta planta cómo la debo de regar? Entonces ya nos dice, no, pues riégala cada tercer día, riégala 2 veces a la semana, riégala diario, dependiendo del tipo de planta que nosotros estemos consiguiendo. En el caso de las Coronas de Cristo y las Rosas del Desierto, que su riego es muy similar, hay que tomar en cuenta algunas características. Sí vamos a seguir la indicación del proveedor, pero esa indicación que nos va a dar, por ejemplo, si nos dice riégala 2 veces por semana, aplica para esa planta si conservara las mismas circunstancias que tiene de donde salió la planta, de donde estaba viviendo. Pero si nosotros la llevamos a casa y cambiamos las circunstancias de exposición al sol, de sustrato, si nosotros la ponemos en una maceta más grande o en una maceta más pequeña, entonces las condiciones de riego también deberían de cambiar, porque si no nuestra planta lo va a resentir. Cuando nosotros nos preguntan en nuestra página cada cuánto se riega una planta, casi en automático le respondemos que si la planta está en sustrato con buen drenaje y a pleno sol, la riegan 2 veces por semana. Y sí, esto funciona, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo esta planta con este tamaño, en esta macetita, que es de 6 pulgadas, pero ya está bastante crecidita, está frondosa, y yo la riego 2 veces por semana, si el sustrato que tiene es adecuado, vamos a ver el aspecto de la planta, que no esté deshidratado, que se esté desarrollando bien, y quizás sea suficiente. Pero si yo veo el aspecto de la planta, que la riego, y luego se seca el sustrato, o al siguiente día ya veo la planta un poco caída de las hojas, o como si le estuviera faltando agua, entonces no importa que la indicación sea riégala 2 veces por semana, quizás yo en este caso tenga que regarla cada tercer día. ¿Por qué? Porque la planta me lo está pidiendo. Entonces es los detalles que debemos ir aprendiendo a ver en nuestras plantas. Ahora, cuando están en floración, aquí, esta planta por ejemplo lleva unos pequeños botoncitos. Aquí, sí, si los alcanzan a apreciar, aquí están. Estos son un buen indicador de si nuestra planta está hidratada o no. ¿Por qué? Porque también a veces esos botoncitos llegan a secarse y a caerse. Entonces, cuando esos botones no llegan a desarrollarse bien, pero se están secando, es por falta de agua. Porque el agua no está llegando hasta el extremo ahí donde se tiene que hidratar. Y en la etapa de floración, generalmente las plantas ocupan un poco más de agua. ¿Qué pasa si yo me excedo de agua? Esos botoncitos entonces, en lugar de secarse, esos botoncitos se van a hacer como un poco amarillentos de su tallo, y con cualquier pequeño toque se van a caer. Si ese botón se nos seca, quiere decir que le faltó agua. Pero si ese botón se pone un poco amarillento y se cae también, entonces quiere decir que nos pasamos de agua. Entonces es cuestión de estar observando la planta y nosotros vamos a determinar
cuánta agua necesita y con cuánta frecuencia. Aquí tenemos un caso muy parecido. Miren, esta planta también ya está, para nuestro gusto, ya no debería de estar en esta maceta. Pero si nosotros la queremos conservar en esta maceta, entonces es posible que tengamos que regarla cada tercer día o incluso diario. Y aunque sean plantas estas como familiares de los nopales y que normalmente no ocupan mucha agua, pero si las circunstancias en que ella está les está pidiendo que le pongan más agua, hay que ponérsela, porque si no nuestra planta va a lucir deshidratada y no se va a desarrollar adecuadamente, no va a llegar a desarrollar bien sus flores, no se va a ver con sus hojas bien extendidas, y entonces pues no va a lucir bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestras plantas en macetas de cerámica o en macetas de barro? En este tipo de maceta es un barro como muy natural, que no tiene barniz por ningún lado. Es un barro que nos va a absorber mucha humedad. Entonces, si nosotros cambiamos la planta que compramos del vivero, que viene en una macetita desechable de plástico, y la cambiamos a una maceta de esta, y luego la ponemos a pleno sol, entonces ahí vamos a ocupar una frecuencia de riego más constante. ¿Por qué? Porque este tipo de material le va a quitar mucha humedad a la planta. Y aquí lo hemos podido observar claramente. Miren, aquí tenemos, estas son suculentas. Y estas normalmente las desarrollamos a la sombra. Y pusimos una en una macetita de barro y otra en maceta de plástico. Al mismo tiempo y más o menos del mismo tamaño y con el mismo tipo de sustrato. Pero vean el desarrollo de una y otra. O sea, la de la maceta de plástico, se desarrolla mucho más rápido que la de la maceta de barro. ¿Por qué? Porque la humedad no es suficiente en este tipo de maceta. Se le está robando mucha humedad la maceta a la planta. Si nosotros por gusto queremos este tipo de maceta, entonces tendríamos que estar regando casi todos los días. O en el caso de plantas muy pequeñas, quizás tengamos que regar en la mañana y en la tarde, pero pues eso ya sería mucho trabajo y mucho tiempo invertido. Entonces, cuando la maceta, aunque sea de barro, pero trae algún tipo de barniz, entonces es diferente porque no va a absorber la misma humedad que el barro natural. Aquí sí la podemos regar prácticamente diario o por lo menos cada tercer día. Vamos a ir viendo nosotros el desarrollo de la planta. Miren cómo se ve una planta hidratada, pues sus hojas están extendidas, están verdes, la flor se va desarrollando bien, los botoncitos se van desarrollando bien. Entonces esos son indicadores de que el agua es suficiente. Cuando esto no pasa, entonces las hojas se resecan, se ven de otro tono, los botones llegan a caerse y pues no vamos a tener un buen resultado. Cuando nosotros tenemos plantas así, están en la misma maceta, pero el desarrollo de ellas esta es una planta de mucho más tiempo que esta. Entonces, esta de tronco de tallo grueso nos va a consumir más agua que esta de tallo delgado. Vamos a tener que estar al pendiente de que su tallo se mantenga firme, de que la frecuencia de riego sea suficiente, y nos lo va a ir indicando el mismo aspecto de la planta. Ahí, aunque se ve hidratada, otro indicador pueden ser las flores. Cuando nuestra planta está en floración, los pétalos se deben ver firmes. Aquí los pétalos están como un poquito flácidos, como los botones un poquito caídos, como que a este botón le va a dar trabajo abrir si no tiene un poquito más de agua. Entonces aquí a esta planta nos falta regarla. Podemos verlo por el aspecto de sus flores. Cuando la flor está bien hidratada, aunque aquí el sustrato se ve un poco seco, pero la flor está hidratada. Vean la diferencia.
el pétalo está como más extendido y se ve con más firmeza que este. Aunque esta es una flor nueva también, pero el aspecto de la flacidez de sus pétalos nos dice que a esta planta le falta un poco de agua. Entonces lo interesante es que ustedes se atrevan a experimentar con las plantas y que el resultado sea el que nosotros queremos ver, el esperado, que las plantas se mantengan hidratadas y que cuando estén florecientes pues luzcan muy bien. Ahora, cuando ustedes vean esto en sus plantas, si gustan no me hagan caso a mí, pueden probar, riéguenlas y después de unas 2 o 3 horas observen cómo cambian los pétalos, que ya no se van a ver así decaídos, se van a ver un poco más levantados y más definidos. Entonces esa es otra característica que podemos tomar en cuenta para determinar qué frecuencia de riego ocupan nuestras plantas. Estos dos árboles de rosa del desierto están en el mismo tamaño de maceta, con el mismo tipo de sustrato, pero el desarrollo de este pues es mucho más grande que este que tenemos acá. Lo regamos con la misma frecuencia, están expuestos al sol, pero vean la diferencia. Este es un árbol deshidratado. Este es un árbol que el aspecto de las hojas, miren, las hojas se pueden poner amarillas tanto por falta de agua como por exceso de agua. Pero cuando es por falta de agua, miren, están resecas y están firmes, están pegadas ahí están bien pegadas al tallo, que nos daría trabajo desprenderlas. Cuando están amarillas por exceso de humedad, con que las toquemos así, ellas solitas se van a desprender. Pero aquí están resecas, están amarillas y tenemos que arrancarlas, tenemos que cortarlas así. Esto es una hoja que le falta agua. El tallo está firme, pero el aspecto de la planta es muy diferente del de este. Vean, las flores se ven bien, las hojas están verdes, el aspecto de las hojas es muy diferente al de esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos árboles? ¿Qué es lo que nos está indicando esta planta? Esta nos está diciendo pues que ya esta maceta no es suficiente para ella, porque aunque la reguemos con frecuencia, ya no alcanza el tamaño de su base, consume demasiada agua y no la lleva hasta los extremos de las hojas, de sus ramas, y nos da este aspecto que es el que no queremos. Veamos este sí, tiene su base menos desarrollada, todavía la tierra que tiene aquí alrededor y sus raíces están en suficiente material, tanto de tierra como de humedad, y pues se refleja en el desarrollo de las flores. Miren, aquí tenemos otros casos. Este árbol está bien hidratado y se va desarrollando bien. Vean el aspecto tan diferente de estos otros que para nuestro gusto se nos están pasando de agua. Estos que tenemos acá ya se están amarillando, las hojas se le han ido cayendo y el aspecto es muy diferente de este. Entonces aquí este aspecto nos está indicando que hay que hacer algo con ellos, cambiarlos de lugar a donde les pegue más sol, o si no es posible eso, entonces disminuir la frecuencia de riego. ¿Por qué? Porque si no se nos van a echar a perder, se nos van a hacer flácidos de los tallos y les va a entrar pudrición. Quisimos llevar estos arbolitos a estos extremos para mostrarles la diferencia cuando hay una buena frecuencia de riego y cuando nos estamos pasando de riego. Este también está lleno de flores, pero si le ponemos un poquito de agua aquí, vamos a ver cómo estos pétalos se van a realzar un poco más. Ahorita también, para nuestro gusto, como que le falta un poquito de agua. Donde no nos podemos dar el lujo de descuidar la humedad para nada es cuando tenemos plantas nuevas de semilla, porque estas sí tienen que tener la tierra húmeda todo el tiempo. Si
las estamos desarrollando a media sombra. Se van a desarrollar muy bien, pero van a ocupar suficiente humedad. Si esta capa de encima de la tierra se nos queda reseca, entonces las plantitas no van a alcanzar a agarrar humedad porque la raíz es mínima la que tienen ahorita. Entonces aquí sí tenemos que mantener la tierra húmeda todo el tiempo. Ya cuando son un poquito más grandes, como este caso, entonces sí, podemos quizás no regarlas todos los días o ya esperar a que la tierra seque un poquito y ya ponerles agua. Como en este punto ya podríamos regarlas nuevamente. Pero esta es una charola de plantas que también, para nuestro gusto, esta se nos pasó de agua. Vean el aspecto amarillento, las hojas como algunas como blancas, como jaspeaditas de blanco, así como si se estuvieran manchando, y que no está frondoso. Miren, incluso este se ve como muy flácido del tallo. Entonces aquí nos pasamos de agua. Podemos rescatarlos estos si les cambiamos la frecuencia de riego o los ponemos donde les pegue más luz del sol. Vean el resultado. Es muy diferente aspecto de cómo se va desarrollando esta y cómo se va desarrollando esta. Entonces, de hecho aquí, miren, todos los tallos firmes, el follaje verde uniforme, no se ven manchas muy marcadas. Entonces, esta está lista ya para separarla, para separar cada tallo, porque ya están muy pegados, ya nos está exigiendo que la tenemos que separar y poner los arbolitos así, en su macetita individual para que se sigan desarrollando bien. Pero esto nos lo dio la frecuencia de riego y la exposición al sol. Cuando tenemos esquejes enraizando, ya sea de rosa del desierto o de corona de Cristo, estos sí ocupan muy poca humedad. Aquí sí tenemos que estar checando y hasta que el sustrato se vea seco, así por lo menos a 1 pulgada de profundidad o incluso más, es cuando tenemos que poner un poco de agua, porque en esta etapa ocupan muy poca humedad. Cuando el esqueje se mantiene firme, es señal de que está progresando bien. Ya vemos que tiene brotes, entonces va bien la frecuencia de riego. Y sin importar los días que pasen, a veces podemos durar hasta 1 semana o 10 días sin regarlos, incluso sobre todo cuando los tenemos a la sombra. Cuando los tenemos a media sombra, sí es un poquito más seguido, pero así en promedio podemos decirles que cada semana se les pone un poquito de agua y ya eso va a ayudarles a que vayan enraizando. Y es el mismo caso si es esqueje de corona de Cristo o es esqueje de rosa del desierto. La frecuencia de riego es muy similar. ¿A qué nos referimos cuando les decimos que las plantas deben estar en sustrato con buen drenaje? El sustrato sabemos que es la composición de la tierra, que donde vienen las plantas, cuando adquirimos plantas, no es pura tierra precisamente, sino que es una composición de tierra, hojas secas, puede ser fibra de coco, acerrín compostado, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que pueden utilizarse para la composición de un sustrato. De hecho, tenemos un video donde se ilustran esos elementos y que ustedes pueden elegir para hacer su propio sustrato. Si gustan checarlo, aquí les dejamos el enlace para que lo puedan revisar después. Pero lo importante del sustrato, sobre todo cuando nosotros ponemos nuestras plantas, es de que el drenaje sea suficiente, o sea, que el agua no se quede estancada aquí en la planta, sino que tenga salida el agua. Eso es lo que vamos a buscar, porque eso les ayuda al buen desarrollo de las raíces. Entonces, miren, esta planta pues ya ocupa riego. Entonces ponemos el agua y hay que ver cómo se va consumiendo. Miren, esto es el drenaje. ¿Cuánto está tardando el agua en salir por los hoyos de la maceta? Entonces ahí se está hidratando todas las raíces de la planta
y no se le quedó estancada el agua para nada. Esto es a lo que nosotros llamamos que el sustrato tenga un buen drenaje, o sea, que tenga una buena salida de agua. Y esto, pues como es un sustrato que no se compacta, las raíces se van desarrollando muy bien. ¿Bien? Podemos volver a poner agua y el agua no se va a quedar ahí. El agua se va a buscar su salida. Entonces ya vimos que no es una pregunta muy sencilla de responder, depende de varios factores, que si ustedes ven el video, pues esperamos que algunos de los detalles les sean de utilidad para que sus plantas se desarrollen de una manera excelente. Muchas gracias y hasta la próxima. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si te gustó, regálanos un like y comparte esta información. Jardinería práctica. Tu vivero en casa.